Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta. Fundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades. Bienvenidos amigos del bonsái a tu programa Por tu Arte Viviente desde los estudios de Portuguesa Televisión, una entrega más en el arte del bonsái para que vamos avanzando en la formación de este bello arte. En las entregas anteriores hablamos de las maneras de obtener un bonsái. Ya explicamos cómo obtenerlo por esqueje y por semilla. Hoy vamos a trabajar, me acompaña el amigo Tito con el tema vamos a obtener otra manera de obtener por acodo. Cómo obtener un bonsái por acodo, que es un método muy utilizado. Se usa mucho en los frutales, pero en el bonsái en general se usa mucho, que consiste en seleccionar una rama de una planta adulta, un tronco con un grosor que tenga potencial para bonsái y hacerle emitir raíces para luego separarla y tener una planta individual y comenzar un proyecto bonsái. Entonces, y aparte de eso es una manera más temprana para obtener lo que llamamos nosotros un bonsái de calidad, ya que no tenemos que esperar tanto tiempo para tener un bonsái con mucho potencial, como estamos hablando. Perfecto, porque yo voy a hacerle producir raíces a una planta que ya tiene grosor, que ya tiene tamaño, que ya tiene carácter, que ya tiene una madera craquelada, envejecida, que tiene años, y entonces le hacemos producir raíces. Por cierto, profe, que lo más importante de esto, que aquí nos acompaña una planta que es la que vamos a trabajar hoy en el tercer segmento, y que ya es una planta que ya tiene alrededor de más de 6 años y que ya, como usted lo habla de los potenciales, la trajimos para acá para enseñársela a ustedes, para hacer este acodo que vamos a trabajar con este úcaro, que ya tiene, se puede decir, algunos de los potenciales de conicidad, de ramificación, de todo lo que ustedes pueden observar en su pantalla. Bueno, entonces esta es una propagación asexual y hoy le vamos a explicar paso a paso cómo tú desde tu casa lo puedes hacer. Lo que es muy importante es que a la hora de yo comenzar un proyecto, comience con una planta que tenga potencial, porque hay muchos bonsái que aunque tengan años no tienen calidad, porque la planta nunca tuvo el potencial y pasaron los años y todavía no han logrado darle ese potencial. Entonces, si yo voy a comenzar un proyecto de bonsái, sea desde el nivel que sea o sea por el método que sea, debemos comenzar con una planta con potencial. Si yo me voy al campo a recolectar, debo buscar potencial. Si yo me voy a ir a una rama de un árbol, debe tener ese potencial. ¿Y cuáles son esos elementos que debemos considerar como potencial? Uno es que tenga un grueso acorde con su alto. Y que no sea, si yo me voy a ir a un acodo, que tenga un grosor proporcional al tamaño que yo quiero. Sí. Y otra cosa es que tenga movimiento. Ya por lo menos acá, una de las cosas que ya vemos, que tenemos una de la planta, en la planta, la rama que vamos a utilizar, ya tiene su movimiento, tiene su grosor. Ok, entonces que tenga un grosor, que tenga tiene una buena ramificación, que tenga conicidad, que tenga ramificación y que sus hojas, sus flores y sus frutos sean pequeños. ¿Por qué nosotros hablamos de esa ramificación, que es una de las cosas más importantes? Y recuerde que cuál es su función en la planta y sobre todo para hacer nosotros este acodo.
Ok, debemos entender cómo viven y se desarrollan las plantas, cómo funciona una planta. Es importantísimo para poder entender y que nuestro acodo sea funcional. Es sencillo, las plantas tienen dos tipos de savias. Tiene una savia que se llama savia bruta y la otra La savia elaborada. La savia bruta, ¿cuál es? Son el agua, Y todo lo que es la tierra y los minerales que los tiene en el minerales. suelo, que es donde está plantada. que son solubles en agua y que eso sube por el xilema a alimentar el resto de la planta. Sube por el corazón, Por el corazón, por la parte central de por la planta. parte central del tronco. Del tronco. Tenemos la savia elaborada que la producen las hojas a través de un De la- proceso que se llama fotosíntesis. Que es la clorofila, que es la que le va bajando toda esa savia que va a ir a cada una de esas ramas que nosotros... Ramas, raíces Y y, raíces todo y todo. el resto del árbol. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un acodo, lo que vamos es a interrumpir la savia elaborada que viene bajando En este caso, por el floema. por el floema. Entonces, descortezamos, generamos unas condiciones apropiadas y la planta va a emitir raíces en esa parte. Más de una persona puede hacerse la pregunta, ¿y cómo es eso de interrumpir el floema? Es que cuando nosotros hagamos el anillo y hagamos la interrupción, nosotros con una serie de situaciones o actividades que vamos a enseñar en los próximos segmentos, es donde van a crecer las raíces. Ya las raíces, esa savia no va a bajar hasta el suelo, sino que va a quedarse ahí para producir las raicillas, que es la nueva planta que vamos a obtener. Bueno, entonces, importante recalcar, amigos que nos están viendo por allá, que nos están siguiendo, es que para el bonsái yo inicio el proyecto con plantas con potencial, grosor, conicidad, Movimiento, ramificación. hojas, flores y frutos pequeños preferiblemente o que sean susceptibles de ser reducidos. Las flores y los frutos no reducen. En ese caso, por cierto, cuando tengamos eso, nosotros no vamos a tener ningún nevari. El nevari va a ser posteriormente. Esa sería una de las desventajas que tiene el acodo. Que imagínate que yo tengo un tronco de 15 centímetros y yo le voy a hacer producir raíces a ese tronco de 15 centímetros. Para que ese nevari se me emparejen con esos 15 centímetros pasan unos cuantos años. Pero por lo demás, yo debo buscar entonces todos esos elementos potenciales que estamos hablando. Cualquiera podría preguntar cuánto tiempo me tarda a mí para tener nosotros esa raicilla. El acodo, mira, el acodo lo mejor es trabajarlo en el invierno, que es donde la planta está en el proceso de crecimiento activo. En el verano no, porque todos los procesos se detienen y va a ser mucho más lento. Pero si lo hacemos en pleno invierno, un acodo puede durar tranquilamente 2 meses. 2 meses, 3 meses, 4 meses. El lúcaro en pleno invierno te dura 4 meses. 4 meses tiene suficientes raíces. Tenemos una experiencia con un hermano de este mismo árbol que le hicimos un acodo y en 3 meses a 4 meses ya nosotros al destapar ya teníamos la raíz. Bueno, es que yo acabo de separar 4 acodos que los tuve durante 4 meses y tenían suficientes raíces y ya tienen 1 mes y medio de separado y están ya echando ramificaciones nuevas. O sea, esta planta no pega de otra manera. O sea, que quiere decir de que aunque nosotros lo hagamos en verano, el único inconveniente es que va a tardar más. Va a tardar más tiempo y tenemos que estar más pendientes del riego, de la parte de donde le estamos poniendo el sustrato, porque es más lento todo ese proceso. Ahora, hay varios tipos de acodos que debemos revisarlo y tú te metes buscando literatura por internet por allí. Hay una infinidad de tipos, pero básicamente yo veo 2. Uh-huh. Yo veo 2. El aéreo y el terrestre o rastrero. Sí. Y el otro que es el múltiple. Bueno, que múltiple, sí, que puede ser. Los individuales. Y los individuales. Que es un tronco, que es un acodo múltiple. Que yo en una misma rama pueda practicar varios acodos. Pero entre acodo y acodo debe haber verde, porque si no hay verde no hay raíz que salga. Entonces yo puedo practicar un acodo aquí porque tengo esto verde aquí. Puedo practicar un acodo aquí porque tengo esto verde aquí. Puedo practicar un acodo aquí porque tengo verde para allá. Puedo practicar un acodo aquí. Yo aquí puedo hacer 10 acodos. Pero lo que no puedo hacer es un acodo aquí y otro acodo aquí. Porque entre este y este no hay verde. No hay verde. Y ahí entonces no hay raíz que valga. Entonces eso no va a funcionar.
En el caso de trajimos el árbol, este úcaro, es porque nosotros por lo menos acá en Portuguesa no hemos conseguido el método para poder reproducirlo, sino a través del método del acodo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos entonces a realizar el acodo? Es muy importante que tengamos todas las herramientas, toda la disponibilidad. Es importante el uso de hormonas de enraizamiento, tener un sustrato, porque le vamos a poner tierra, tener un sustrato muy orgánico, muy suelto. Algunos usan la fibra de coco, el humo de lombriz, el musgo esfagno para que él produzca raíces. Bueno, amigos, no te retires, que en el próximo ya te vamos a explicar cómo hacer un acodo. Nos vemos prontico en el próximo segmento. Bueno, estamos explicando cómo proceder a realizar un acodo. Ya sabemos que vamos a seleccionar la rama. En este caso nos vamos a quedar con la rama principal. Luego vamos entonces a hacer unos cortes. Vamos a descortezar. Vamos a quitar la corteza. Vamos a hacer un anillo. Vamos a hacer un corte arriba. Por lo menos a este nivel hacemos un corte. Lo vamos a hacer en este caso con una hoja de cegueta. Luego cortamos más abajo, calculando que sea más o menos el mismo diámetro del tronco, y descortezamos eso. Profe, es importante explicarle de esto que ¿por qué nosotros lo vamos a hacer ahí? O sea, ¿por qué no escogemos varios acodos y por qué específicamente vamos a hacerlo acá? Si ustedes pueden ver todo lo que es el grosor o el cuello está casi, se puede decir, con las mismas dimensiones de esta rama que está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo vamos a hacer ya pensando de manera el corte acá y de manera inclinada. ¿Con qué intención? De buscar ya de una vez la posición en cómo vamos a plantarlo ya de manera definitiva. Okay. Esto fue un descuido de mi parte, donde dejé que creciera, y las ramas crecieron ya varias brotes, y lo que hicieron fue un crecimiento invertido, en el cual hizo el grosor es semejante casi al cuello que tenemos del nevar. O sea que aquí lo que estamos es corrigiendo un defecto que no se nos creó una condición invertida aquí arriba. Aparte de reproducir una nueva planta, que ya con esto vamos a tener dos plantas, la planta madre y la planta Bueno, segunda. entonces ya después que hicimos los cortes, descortezamos y raspamos la madera que queda, porque entre el xilema y el floema, el xilema es el corazón y el floema es la corteza, entre esas dos membranas hay una que se llama zona del cambio. Ese cambio es precisamente el que hace que se regeneren las células, y si tú no raspas bien eso, la savia va a bajar por el cambio. Si ustedes quieren saber cómo es esa zona del cambio, ella tiene por lo general como un color verdecito, medio verdoso, y que eso tienen que quitarlo, porque si no, entonces, si no lo quitan todo, hay que muy bien rasparlo, porque si no, si queda parte de ese cambio, hay raíces que se van a ir por allá y no va a dar el potencial de raíces que nosotros vamos a tener cuando en verdad hacemos un corte totalmente muy fino y muy claro, de que no haya ninguna parte del cambio que continúe hacia la parte de abajo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que por el cambio va a circular la savia. Va a circular la savia. Entonces no va a emitir raíces. Ajá. Una vez que ya hicimos el descortezado, que raspamos bien la zona del cambio, vamos a poner tierra, o mejor dicho, sustrato, fibra de coco, musgo esfagno. Nosotros vamos a usar
concha de arroz ya descompuesta, que la usamos muchísimo porque es excelente. Es un medio muy poroso, muy suelto, donde las raíces no van a tener ningún obstáculo en su crecimiento. Todos esos elementos, ustedes se preguntarán, ¿cómo se sostiene? Bueno, eso lo vamos a hacer a través, dependiendo de la planta, del grosor que tenga, podemos usar por lo general una bolsa de plástico para retener todos esos elementos y poder tener una transparencia para saber cuándo son las raíces están creciendo. Y cuando no es así, elaboramos un envase de plástico, un envase X, donde se nos adapte al sostenimiento de ese material que vamos a tener, que donde debe mantenerse bastante húmedo. Siempre, porque si no, no vamos a hacer nada, perdemos parte del potencial. Sí, las condiciones para que esa planta emita raíces es que haya oscuridad y humedad. Exacto. Bueno, disculpe, aparte de ese plástico transparente, después viene el plástico negro, que son las condiciones que tenemos, humedad y oscuridad. Sí, el transparente es para tú visualizar si aún mantiene la humedad, porque hay que estarlo revisando. Eso es correcto. Y tú quitas el plástico negro y a través del plástico transparente tú vas a ver si allí adentro hay humedad. Pero también vas a visualizar las raicillitas. Si esas raicillitas están blanquitas, no es momento. Tienes que esperar que esas raicillas se maduren y que, ¿cómo sabemos nosotros cuándo maduran? Cuando ya ellos se torna un color marroncito, y entonces ya sabemos que eso ya pasaron de ser esas raicillas. Sí, ya linificaron. Y podemos nosotros ya saber que ellas ya están en condiciones de poderla trasplantar. Bueno, entonces en ese momento es que yo corto, me llevo eso a un pote individual, extiendo las raíces lateralmente. Si fuera para la jardinería normal, no hace falta cortarlo y meterlo en tierra, listo. No, aquí extiendo las raíces de manera radial, coloco una plataforma por debajo. Que no está de más, para que las raíces sigan radialmente. Y luego dejo por un tiempo en sombra. Y sabe una cosa importante también, que debemos que hacer el sostenimiento, que esa planta esté muy bien plantada. Que no se mueva para no perder que esas raicillas, que son su debilidad que tienen. Amarrándola por arriba y no por debajo. Desde arriba, de 3 o 4 puntos del pote, la inmoviliza. Ahora, las ventajas de hacer un acodo. Tenemos varias ventajas, Tito. Una de las principales es la conservación de la especie. Y para nosotros es más importante porque para poder reproducirla tenemos que buscar, pero es allá en Cabimo, en Maracaibo o aquí en Guanare también, que la propagan, pero nosotros no sabemos cómo la propagan. Otra de las ventajas es propagar especies que no se propagan por otro método. Este es el caso. Esto no se propaga por otros métodos. Quizás en sus países de origen, por la flor y las semillas, ellas nacen, pero en nuestro clima no hemos podido. Ahora sí hay gente que lo hace. En el sur ya lo hacen. ¿Cómo lo hacen? No sabemos, pero bueno, nosotros como no sabemos cómo hacerlo, lo hacemos por acodo. Lo otro es como una reproducción múltiple. Podemos tener varios acodos, podemos tener varias plantas. Entonces, también yo puedo hacer un acodo de recuperación. Este es el caso, como esto se me convirtió en una conicidad invertida, que es un defecto bastante mal visto, entonces yo tengo que cortar todo este árbol de aquí para arriba, entonces yo no lo voy a perder. ¿Y cómo hago? Le pongo entonces un acodo. Y yo voy a tener ya 2 árboles, pero con bastante potencial, por un grosor de por lo menos de casi de 2 pulgadas a 3 pulgadas. Como 3 pulgadas. Bueno, otra cosa también que sirve el acodo es sacar plantas idénticas. O sea, son idénticas las plantas que tú saques. Y así tú puedes... Pero ¿sabes una cosa importantísima del acodo? Los frutales. Pero ¿sabes una cosa que se nos está pasando también? Que cuando nosotros hacemos ese trasplante, tenemos que empezar a podar una poda compensatoria con respecto a esa raicilla que van allí, porque si no, ellas van a tratar de nutrir a todo ese fronde y no va a alcanzar para alimentarla toda. Sí, una vez que se separa, hay que hacer una poda compensatoria, hay que podar aquí arriba. Y otra razón por la que hay que podar es que esto es para un bonsái. Y el bonsái pues es una cosa en miniatura.
Entonces, bueno, estas son las diferentes técnicas, las diferentes estrategias que nosotros necesitamos implementar para que el acodo pueda funcionar. Bueno, no te retires, ya volvemos a hacer el acodo en la práctica. Ya con el árbol en la mesa, ahora vamos a proceder a hacer el corte donde vamos a descortezar. Entonces, Tito, échale cegueta. Bueno, Tito, vamos a hacer el corte. Podemos usar una navaja bien afilada, podemos usar un cúter. Nosotros preferimos usar una hoja de cegueta que hace un corte parejo. Entonces, bueno, Tito, échale. Ahí vamos a cortar solamente la corteza. No vamos a profundizar hasta el duramen. Ya pues vamos haciendo el corte en la parte de arriba completamente. Lo vamos a rodear el tronco. Como ven, el corte está siendo inclinado porque de esa misma manera va a quedar el árbol. El árbol va a dar un giro y vamos a quedar con un triple tronco. Ya se hizo el corte arriba, ahora hacemos un corte abajo y entre corte y corte quitamos la corteza. Para que usted pueda decir cuánto le estamos quitando de espesor entre la parte superior y la parte inferior, la parte del cambio. La corteza, lo que se va a descortezar es más o menos lo mismo que mide el tronco. Si el tronco mide 7 centímetros, yo puedo descortezar no más de 7 centímetros. Siempre esa es la regla. Descortezar más o menos lo mismo que mide el tronco. Vamos a proceder a descortezar con el exacto o con el cúter. Te recomiendo la navaja. Cómo se ve el anillo entre la parte superior y la parte inferior de donde hicimos la demarcación de donde va a estar la cola. Bueno, ya hicimos el descortezamiento, repetimos que este corte inclinado es porque en esa posición va a ir el sembrado. Raspamos muy bien esta membrana, el cambio en este árbol es como marroncito, quitamos todo esto, debe quedar totalmente blanco, que no quede nada marrón porque por allí puede bajar la savia. Ahora vamos a ponerle
En este caso no vamos a hacer de caramelo, que es con una bolsa plástica. Lo vamos a hacer con este pote, que es otra manera que a mí me gusta mucho porque lo ponemos y cada vez que regamos la planta, pues también lo regamos a él. Sí, lo único que no nos garantiza, o por lo menos nos da la oportunidad de ver las raíces, pero ya nosotros al ver lo que se mantiene con este verdor, ya sabemos que va a estar bien. Entonces ya el porte incluso tiene drenaje y todo, ya está hecho para que calce allí. O sea, una pregunta de los televidentes, ¿cuál es el anillo? El anillo es este, que lo vamos a volver a repetir, este es el anillo que viene siendo del mismo grosor del grosor del árbol. También quiero mostrar esto, es una hormona de enraizamiento que se llama Clonex, esta es líquida. Tengo acá otra hormona de enraizamiento que esta viene en polvo y la pasé para este potecito porque le vamos a echar hormona de enraizamiento. Esto va a estimular la producción de raíces y se la vamos a echar en la parte de arriba del anillo, que es donde van a producirse las raíces. Entonces vamos a echarle un poquito de esta hormona. Con este pincelito en la parte de arriba del corte. Bueno, como no se ve bien para aplicarle la hormona, la voy a dejar caer allí. Le echo las sales allí y ya listo. Ajá. Este proyecto se lo estaremos mostrando en unos 6 meses. En invierno puede durar tranquilamente 4 meses para que emita suficientes raíces. Como no está entrando el verano, ya prácticamente estamos en el verano, y en el verano va a ser más difícil la producción de auxina y por lo tanto la planta no va a tener el mismo crecimiento. Entonces va a pasar todo el verano y ya cuando venga mayo, junio, habrán suficientes raíces para hacer la separación. Bueno, ya aquí hemos puesto tierra. Cuando uno riegue la planta, que se riega todos los días, pues se riega aquí arriba y siempre vamos a mantener la humedad de esto. Es bueno que el árbol no vaya a un sol pleno para que no se deshidrate tan rápido. Las raíces nunca nos puede faltar humedad a este nivel. Si tú quieres, le puedes poner un papel aluminio aquí arriba como para sellarlo. Yo en mi caso lo dejo así y cada vez que riego, pues también riego en esta parte de arriba. Bien, aquí está el trabajo realizado. Aquí solamente lo que nos queda es esperar un poquito, tener algo de paciencia y vamos a tener un bonsái. Todo esto se convertirá en un bonsái. Bueno amigos, esto ha sido la entrega por el día de hoy. Espero que nos sigamos encontrando en tu canal de Portuguesa Televisión y desde la Asociación Civil Bonsái Portuguesa. Chao, chao, nos vemos cuando nos veamos. Panadería, pastelería y charcutería Galipán. Paverías maternas en el Centro Comercial Llano Mall, planta alta.
Mundo Tronador, dedicado a la agricultura, ganadería y campamentos. Examor, Galería de Arte y Antigüedades.